Muy buenos días, mis amadísimos hermanos, hermanas, amigos y amigas de todo el mundo. Los saluda su amigo y hermano, siervo inútil del Señor, en esta preciosa mañana, dándole gracias y honra a nuestro Dios por permitirnos o por permitirme levantarme con bien, así como me fui a dormir. Gloria sea al Señor en este primer día de la semana en que todos los que reconocen a Jesucristo, los que lo han reconocido como el Salvador de sus almas, se reúnen este día para todos juntos estar en comunión y alabar al Señor cantándole himnos, participando del memorial de la muerte de Cristo, compartiendo con la Santa Cena, como también participando de las ofrendas, como también escuchando la palabra de sus ministros. Pero es bien importante que nosotros nos acerquemos a oír la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor allí hay vida. En el resto de las cosas no hay vida, generalmente hay muerte. Pero Dios en su amor, pues Él ha escogido para todos los que lo amamos a Él un día especial como este primer día de la semana para que vengamos a estar todos juntos en comunión, en común unión. Esa quiere decir comunión, quiere decir común unión, donde nos saludamos, donde nos alegramos por mirar a nuestros hermanos, que no le hayamos visto toda la mañana o que no le hemos hablado, pero para eso sirve que nos reunamos. El Señor nos da un mandato en el libro de Hebreos 10:25, nos dice la palabra del Señor, no dejándonos de congregar como muchos lo acostumbran. ¿Sí? Muchas personas tienen de costumbre ya no congregarse. Tal vez empezaban a congregarse, pero llegó un punto de que ya no quisieron congregarse y dejaron su primer amor. La gente dice, pero yo no he dejado mi primer amor. Sí, ellos creen que con pensar nomás, ahí está todo. Con decir, yo tengo a Cristo, ya estuvo. No, cuando amamos a Cristo nosotros hacemos lo que Él nos dice, hacemos sus mandamientos. Pero nos dice aquí la palabra del Señor en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de su venida. El Señor va a venir uno de estos días. Gloria sea Él, y Él desea pues que nosotros seamos encontrados, como le dijera, pues, seamos encontrados dignos, ¿ok? De partir con Él cuando Él venga en esas nubes con sus ángeles, con sus trompetas, a recoger su iglesia. Y la iglesia que está preparada, que está viviendo en comunión con Él, que ama su venida, que ama su palabra, pues es la que se va a ir con Él. Y así que tenemos que orar unos por otros, mis hermanos, para que seamos dignos de ser levantados cuando Él venga por su iglesia. Y en esta mañana, mis amadísimos hermanos, vamos a estudiar un poco la palabra del Señor y vamos a encontrarla aquí en el capítulo 8, de Juan, del Evangelio de Cristo, narrado por Juan, del capítulo 8, verso del 31 al 38. Y la palabra del Señor en esta mañana se va a referir acerca de la verdad, que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Tal vez uno dice, yo practico la verdad, estoy en la verdad, pero ¿por qué es que no estoy libre? Bueno, sí, porque no tenemos la confianza que Jesucristo desea que nosotros tengamos, ¿ok? Al 100% en Él. Porque si no tenemos la confianza en Él y creemos en Él, entonces pues las cosas no van a suceder como nosotros pensamos, ¿ok? Pero Dios quiere que nosotros tengamos la verdad. Si tenemos a Cristo completamente en nuestro corazón, que Él es el que mora, el que habita, el que nos guía por medio del Santísimo Espíritu Santo, ¿ok? Que Él nos lo dio, entonces las cosas van a cambiar y te vas a dar cuenta
que no te vas a preocupar. La gente que se preocupa vive menos. ¿Por qué? Porque ahí en las preocupaciones vienen muchas enfermedades. Vienen ataques del corazón, vienen depresiones, vienen, en fin, un montón de enfermedades que trae como el no creer al 100%, no confiar al 100% en Dios, en Cristo Jesús. Nos dice la palabra del Señor y vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Juan capítulo 8, verso del 31 al 38. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Y hermanos, amigos, pongámosle atención porque esto sí es oro. Si tú tal vez tienes oro, el oro se te va esto es más que oro, mejor dicho, son perlas. La palabra del Señor es perla y vale más que el oro, vale más que todo lo que puedas tener tú en el mundo. No se puede comparar. Dice la palabra del Señor en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y si perdiera su alma? ¿O qué dará de recompensa? No, nadie puede dar lo que tiene para que su alma se le salve. No, eso solo en la religión sucede, pero en Cristo Jesús no sucede esto. Lo que sucede es que nosotros tenemos que creer al 100%, que no dudando. Si dudamos, entonces vamos a ser como la ola del mar que se va y se viene, dice la palabra del Señor en Santiago 1:5 o 6. Entonces, pero vamos a leer nuevamente lo que dice la palabra del Señor. Juan 8:31 al 38, y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y eso mismo nos está diciendo a nosotros. Podemos tomarlo nosotros, que Jesucristo está diciendo a todos aquellos que hemos creído ya en él también. Si vosotros o nosotros permanecemos, dice, en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice él. Si nosotros permanecemos en su palabra, si nosotros confiamos en su palabra, si nosotros vivimos por medio de su palabra, que todo nuestro movimiento, que nuestro pensar, que nuestro caminar o que nuestro actuar, que todo le demos la gloria a él, entonces dice, seremos verdaderamente sus discípulos. Pero si nosotros no hacemos lo que él dice, no guardamos sus mandamientos como de amarlo a él ante todo, Cristo nos dice en su palabra en Mateo 22, capítulo 37, 38 y 39, nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, no con un poquito, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿ok? Y amarás, dice, ese es el primer mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ahí están reunidos los 10 mandamientos. Si nosotros hacemos eso, entonces vamos a ser verdaderamente sus discípulos y vamos a ver cómo Dios nos guía. No sé si alguna vez, si has sentido la presencia del Señor alguna vez tú, que te guía a lo que vas a hacer, y por causa de que lo amas a Él, no has cometido algún error grande que después te has lamentado. Tal vez tú has querido matar a una persona y ya con el arma en la mano, has visto cómo se disipa aquella de cólera, aquella ira, y no has cometido tú el mal. O alguna otra persona tal vez, aunque no ame a Dios y venga quizás a matarte o a decir algo, pero si tú tienes la confianza plenamente en Dios, Dios de una manera disipa aquello y te libra. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 34:7 que el ángel del Señor acampa alrededor de aquel que le teme y le obedece. Hay un ángel allí protector cuando nosotros confiamos, cuando nosotros caminamos al 100% con el Señor. Tú no le tienes que pedir demasiado al Señor. El Señor está cercano de ti y Él está mirando, tu caminar. Por eso es que tenemos que tener confianza en Él. Si tú estás en la palabra del Señor y caminas con Él, Él está cerquita. Tú lo llamas y Él contesta rápido. Sí, Él que está cerquita de todos nosotros. Entonces, por eso que tenemos que tener la palabra del Señor, vivir por medio de su palabra para ser verdaderamente sus discípulos, y Él nos va a proteger a todo momento. Vamos a leer más adelante versos que corroboran lo que estoy diciendo. Entonces dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está como nosotros podemos conocer si somos discípulos. Cada quien puede analizar tu vida. Yo no puedo decirte, ¿eres tú verdaderamente discípulo de Jesucristo? Yo no te puedo preguntar esto, porque eso es solamente Dios y tú lo sabes, ¿ok? En tu caminar, por eso vas a ser bendecido. Ok, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Conoceréis la verdad, conoceremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es la verdad, nos dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Yo soy el camino, dice Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la verdad, en Él es Él nunca miente. Todo lo que dice, lo que te estoy diciendo acá, es de Él y nunca nos va a fallar. Él siempre está atento de todo aquel que lo clama con un corazón contrito, con un corazón humillado, con aquel que camina de acuerdo a la palabra del Señor. Él está allí presente, dispuesto a ayudar en cualquier situación. Por eso que miramos que muchas personas son bendecidas. ¿Por qué? Porque Dios está presente con él, porque estas personas le obedecen a él en todo. Cuando una persona conoce de Dios, se preocupa, es más, no se tiene que preocupar para nada, nomás porque nosotros lo que nos toca que hacer, obedecer, y lo demás él lo añade. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Así nos dice la palabra del Señor en Mateo 6:33. Mas buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Buscamos la iglesia, buscamos a Cristo Jesús por medio de su palabra, y Él agrega el resto. Nosotros no nos tenemos que preocupar, mis amadísimos hermanos, porque si nos preocupamos, nos morimos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo nos hace libre de todo. Nos hace libre de ese yugo de pecados, ¿ok? Cuando tú le confiesas tus pecados a Él, te bautizas, ¿ok? Te arrepientes, te bautizas, ¿ok? Él borra todos esos pecados y los manda donde nadie los puede sacar. Solamente Dios sabe que los ha metido en el fondo del mar, donde tú no los puedes sacar. A veces uno los quiere sacar recordándose, pero eso no tiene que ser así. Cristo se olvidó de los pecados. Él no te está, cuando ya se olvida, no se está acordando, no. Se va a acordar los que puedes cometer después, pero Él ya los metió en el allá escondido, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 10:17, y ya nunca le perdonaré sus pecados y ya nunca me acordaré de ellos. El diablo es el que si quiere atacarte a ti para que tú te acuerdes de eso, pero Dios ya no se acuerda de ellos. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Si conocemos nosotros a Cristo, entre más verdad tenés tú, entre más Cristo tienes tú en tu corazón, ¿ok? Más libre eres. Cristo te libra de todo, te libra de deudas, te libra de caer en manos de un fraudulento, en fin, de tantas cosas que nos libra. Pero si nos ponemos confianza en Él, nos libra del pecado. Acuérdate, primeramente nos libra del pecado cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él en obediencia, obedecemos su evangelio, porque el evangelio se dice, arrepentidos y bautizados. Aquel que no predica todo eso, pues no sé qué evangelio anda predicando. Okay. Anda predicando un evangelio de maquillaje, así como las mujeres, o sea, como son, ok, tú las puedes querer, pero ellas, con tal de que las miren bonitas, o también los hombres también nos ponemos a veces muy, como te dijera, pues altivos, muy, ¿cómo es la palabra? Se quieren maquillar. Hay unos hombres que hasta se quitan las cejas, se las depilan para para mirarse bonitos, se hacen, en fin, según ellos. Pero eso es cosa del demonio. Dios nos quiere que una persona sea pura, que sea sincera. Dios ama así. Él no ama todos esos tipos de maquillajes. Él ama lo natural. Acuérdate que cuando Él le hacían altar, Dios nos permitía que Él le labraran las piedras. A Él le gustaba lo rústico, así, lo natural.
Dios le gusta lo natural, pero nosotros somos vanidosos, esa es la palabra, muy vanidosos, ok, y por eso caemos en trampas. Si somos libres nosotros, entonces tenemos que actuar naturalmente. El hombre que es libre actúa naturalmente, el hombre que no es libre no actúa naturalmente. Okay. A Dios le gusta que nosotros actuemos naturalmente. En eso te vas a dar cuenta tú. Cuando eres libre, tú vas a actuar naturalmente y no como el mundo quiere que actúes. Por eso hay muchas corporaciones ricas, millonarias, que se hacen ricas por parte de uno. ¿Por qué? Porque no somos libres. Ellos hacen uso de aquellas personas que están en esclavitud, que no están libres, ¿ok? Pero una persona que es libre no anda en todas esas cosas y no hace rico a estas personas. Una persona vanidosa, pues ya te digo, okay, no anda comprando lo más caro, compra lo que necesitas. Cuando tú compras lo que necesitas, eres libre. Pero cuando tú compras lo que no necesitas porque te gustó o porque miras que fulano tiene, no eres libre. Pero Cristo nos ha venido a dar libertad de pecado, ¿ok? Porque la vanidad es pecado, ¿ok? Entonces, sigamos adelante aquí. Y en el verso 33 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Le preguntan a Jesús. Ellos estaban entendiendo otras cosas, pero Cristo aquí le está diciendo que eran esclavos del pecado. Nos dice la palabra del Señor, si leemos en Juan 1:14, dice, porque sabiendo que Jesucristo, la verdad, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Cristo fue hecho carne, nació así, se tuvo que presentar como nosotros en forma humana para conocer el estado de la persona, mi amadísimo hermano. Por eso que los ángeles, ok, ellos son otros seres diferentes. Cristo fue un ángel, pero también él fue todo fue Cristo, ¿ok? Entonces, pero también vino a morir humanamente como nosotros acá, ¿ok? Y entonces conocemos la verdad. Cristo dice, porque Cristo se convirtió, vino a mostrarse humanamente para nosotros, para morir en la cruz. ¿Okay? Si otra persona hubiera muerto, entonces nuestra fe en Cristo Jesús sería vana. Entonces dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, la gloria de él, como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo hay gracia, en Cristo hay verdad. Gracia porque solamente Él, ¿ok? En Él tenemos la salvación, en Él tenemos la vida. No hay vida en otro más que solo en Él, mi amadísimo hermano. Dice en Juan 8:15, en Juan 8:15 nos dice la palabra, si me amáis, guardaráis mis mandamientos. Así está fácil. Si nosotros amamos a Cristo, vamos a guardar sus mandamientos. Si no lo amamos, nosotros no podemos hacer un examen y decir y ver si en realidad amamos a Cristo. Si guardamos sus mandamientos, okay, nosotros vamos a saber si somos de Él. Uno de los mandamientos de Él dice creer en Él primeramente, okay, creer, arrepentirse. Tenemos que arrepentir, ¿ok? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y caminar de acuerdo a su palabra. Nos dice en Marcos 16:16, el que creyese en Cristo, por supuesto, y fuese bautizado, ¿ok? Bajo la forma que Cristo ya lo tuvo, no rociado así, no. Tiene que ser sumergido, porque bautismo quiere decir sumersión. El que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyese, ese será condenado, dice la palabra del Señor. Entonces si nosotros hacemos lo que Él dice, ese es uno de los primeros pasos para poder decir que somos discípulos de Cristo, porque una persona no puede ser discípulo de Cristo sin haberse arrepentido, sin haberse bautizado. Porque cuando te bautizas tú recibes perdón de pecados y recibes el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en ti, ok, tú eres sellado por el Espíritu Santo, ok, que te garantiza que sos propiedad de Dios y de ahí nadie te va a quitar.
nadie te va a quitar si sos propiedad de Dios ya. Pero si tú lo has hecho en una forma no íntegra, entonces sí te vas a salir, te vas a ir al mundo nuevamente. Y sin embargo hay muchas personas que han creído plenamente en Jesucristo, pero al ver las vanidades de este mundo se han salido, ¿ok?, de la palabra del Señor, se han salido del redil. Entonces estas personas vuelven a perderse. Y por eso es que muchos dicen que la salvación no se pierde. Sí se puede perder si tú no sigues el mandamiento. El mandamiento de Dios es oír la palabra del Señor. Tenemos que estarlo oyendo día tras día, porque el diablo en nuestra mente ha trabajado por mucho tiempo metiéndonos mentiras. Por eso que nos cuesta sacar esas cosas, esas mentiras que el enemigo ha metido en nuestras cabezas. Por eso que nos cuesta. Y tenemos que estudiar más la palabra, escuchar más de la palabra, para que todos esos malos pensamientos, esas cosas, pecados que hayan, queden vacíos esos lugares y le den cabida a la palabra del Señor. Por eso dice que la palabra del Señor muere en vosotros. En el Salmo 51, verso 5, nos dice la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. ¿Sí? Entonces, entre más te llenas tú de la palabra del Señor, vas a pecar menos, porque ahí va a estar el Señor acordándote. Pero si no dejas que la palabra del Señor muere en tu corazón, entonces vas a tener todas aquellas cosas del enemigo, del mundo. Entonces no vamos a poder actuar como Dios desea que nosotros actuemos. Y nos sigue siendo la palabra del Señor en Juan 15:7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Te das cuenta? Si nosotros permanecemos en la palabra, en la palabra del Señor, y permanecemos en Cristo, dice, si nosotros permanecemos en Él, Juan 15:7, pedid todo, dice, lo que queréis y os será hecho. Jesucristo no puede mentir. Él es hombre, no es hombre como nosotros, Él es Dios y Él cumple lo que Él dice. Tal vez nosotros nos cuesta tener estas bendiciones, porque se nos hace bien difícil por tanta vanidad, por tanto mal que hay en el mundo. Pero tenemos que educar nuestra mente, nuestro corazón, a que camine de acuerdo a la palabra del Señor, para que Dios traiga bendiciones a nuestra vida. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En Santiago, en el capítulo 1:6 dice, pero hay que pedir con fe sin dudar. Sí, esa es otra cosa. Hay que pedir fe sin dudar. Si tú crees en Cristo, no tienes que dudar. Cristo lo dijo, así es. Él dice, haz esto, y así tenemos que hacerlo. Nada menos cuando la persona se bautiza, dice Cristo que en Mateo 28, 18, 19, toda autoridad se me ha dado, se me dio desde el cielo a mí. Por lo tanto, hacerlo vosotros, ir por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo dice. Entonces, si creemos en Él, tenemos que hacer lo que Él dice y no otras cosas, y no lo que otras enseñanzas. Hechos 1:6, pedid con fe sin dudar. Sí, sin dudar, eso es lo bien importante, no hay que dudar. Porque nos dice la palabra del Señor que en Santiago siempre 4:3 dice, pedir, y muchos piden y no reciben también. ¿Por qué? Porque pedís mal. Sí, a veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos, dice, para gastar en vuestros deleites. Si nosotros pedimos al Señor para gastar en nuestros deleites, entonces ese es un pedir mal. Si no se tiene que pedir para nuestros deleites, no. Hay que pedir diariamente lo que necesitamos para vivir. Eso es vivir en conformidad. Si estar contentos con lo que Dios nos da diariamente, porque no podemos preocuparnos nosotros por el día de mañana. Así nos dice la palabra, no os preocupéis por el día de mañana. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 6:34. Y nos dice la palabra del Señor en Juan 14:6, que dice, Él es el camino. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tú tienes que encontrar a Cristo, tienes que
pedirle a Dios que te ayude. Si eres incrédulo, si tú quieres acercarte a Dios, pero hay algo allí, hay una fuerza, que esa fuerza es del enemigo que no te deja acercar, hay que pedirle a Dios porque Él nos lo da. Cuando tú pides algo que le agrada a Él y que te va a servir a ti. Entonces, yo soy el camino, dice Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. En Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, ¿sí? El que tiene a Hijo, o el que tiene al Hijo, al que tiene a Jesucristo en su corazón, ok, tiene vida. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón por no haberlo recibido, por no obedecer el Evangelio, tú no tienes a Cristo en el corazón. El Evangelio en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la autoridad que Él ya lo dio en Mateo 28, 18, 19 al 20, ¿ok? Y para que tus pecados sean perdonados, ¿ok? Y recibirás el don del Espíritu Santo. Entonces, el que tiene al Hijo, cuando ya ha obedecido el Evangelio, dice, tiene vida. Pero el que no lo tiene, no tiene vida. ¿Por qué? Porque está muerto en el pecado. Muerto en el pecado. Eso es, y entonces es el enemigo, es el que es el padre de las personas, el diablo, el padre de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque viven en esclavitud del pecado. Juan 8:14 nos dice la palabra del Señor, vosotros o todos somos hijos del diablo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que el enemigo quiere que hagamos. Una persona que ande en borracho, una persona que sea asesina, pandillero, que ande en drogas, que sea maldiciente, que ande idólatra, que ande adorando todo muñeco, que en fin, que sea avaro, todo eso, ok, son hijos del diablo. Y así como está el mundo caminando. Vosotros sois hijos del diablo porque hacéis las cosas que le gustan al diablo. El diablo miente, entonces pues somos hijos del diablo cuando mentimos nosotros. Que Dios nos ayude, ok, a no mentir, a no andar en todas esas cosas para que seamos llamados hijos del Señor completamente, mis amadísimos hermanos. Y nos dice aquí en el 14, siempre en Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, okay, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y por lo tanto es hijo del diablo, imagínate. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, dice. El hijo sí queda para siempre. El Hijo de Dios, Él queda para siempre. El que hace el pecado no, Él se muere en la eternidad, en el infierno, mi amadísimo amigo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de pecado, libres de todo. Okay. Así que si el Hijo os libertare, seréis libres verdaderamente. Sé que sois descendientes de Abraham, le dijo a los judíos, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí? La palabra, el que no tiene la palabra del Señor en su corazón, pues anda haciendo todo tipo de pecado, anda en borracheras, en fornicación, en adulterio, en idolatría, en hechicerías, en mentira, en robando, en fin, tanta cosa. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Nosotros matamos no solamente con la mano, matamos con la lengua también. Cuando tú calumnias a una persona, la meten presa porque te pagan, para que vayas a mentirle tú al juez, ok, ahí metes a una persona inocente a la cárcel, ok, todo eso es, dime quién es el padre que hace todo eso, pues somos hijos del diablo, porque si hacemos todo eso, ok, andamos chismeando, ponemos en mal a la persona, todo eso, ok. Entonces dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, o sea, el diablo, sí. No, todos los que es nacido de Dios hacen las cosas de Cristo, todos los que no han nacido de Cristo hacen las cosas del enemigo, que es el diablo. Mi amadísimo hermano, amigo, espero que te haya servido esta poca meditación, análisis de la palabra del Señor que el Señor me ha dado esta mañana, que ha permitido que la transmita a ustedes, mis amados, que les sirva a ustedes. Si ustedes no han recibido al Señor Jesucristo, Cristo los está esperando con sus brazos abiertos para recibirlos, ¿ok? Nos dice en Isaías 1:18, venid luego y pongámonos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos
rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Y la única que te puede hacer tu alma limpia es la sangre de Cristo. Así nos dice 1 de Juan 1:7 y Apocalipsis 1:5. La palabra del Señor está cerca de tu boca. En Romanos capítulo 10, verso 8-11 nos dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que confía en él, dice, no será avergonzado. Tú tienes que confesar a Cristo, públicamente, porque nos dice la palabra del Señor, nos dice en Mateo capítulo 10, verso 32 y 33, el que confesara mi nombre aquí en la tierra, yo lo confesaré ante mi Padre y los ángeles que están en el cielo, pero el que me negara aquí en la tierra, yo también lo voy a negar ante Dios Padre que está allá en el cielo. Cristo no quiere negar tu nombre, así es que arrepiéntete, recibe a Cristo en tu corazón, dile, Padre, me arrepiento de todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, pero tienes que bautizarte, porque en el bautismo allí quedan todos tus pecados. Hechos 2:38, léelo en la Biblia, No es solamente de bautizarse, no es solamente de creer, porque hay unos seres que se llaman demonios, que ellos creen en Dios, pero no son salvos. La palabra del Señor nos dice así en Santiago 2:19. ¿Crees tú que hay un Dios? Haces bien. ¿Crees tú que hay, en Cristo? Haces bien. Pero recuérdate que los demonios también creen y tiemblan. Sí, es necesario que te bautices, que te arrepientes y te bautices. Tú puedes decir, pero yo ya me bauticé, me bautizaron cuando estaba pequeño. Pero, ¿qué confesaste cuando tú estabas pequeño? Te preguntaron, ¿crees tú que Jesucristo es el Señor que fue levantado de los muertos? ¿Te preguntaron eso y pudiste contestar? No contestaste. Ni es más, ni la persona que estuvo ahí que dicen que son padrinos pudo contestar porque ni ellos son salvos, no se han bautizado totalmente. Cada quien va a dar cuenta, mi amigo, ante Dios por todos, por su vida. El Padre no va a dar cuenta por ti, tú no vas a dar cuenta por tu Padre. Cada quien va a ser juzgado de acuerdo a sus obras, No creas que porque sos bueno vas a entrar al reino de Dios, no, porque no es por obras, dice la palabra del Señor en Efesios 2:8-9, no es por obras que el hombre es salvo para que nadie se gloríe, sino que por gracia. Por gracia, nos dice la palabra del Señor Isaías 64:6, que el hombre y sus obras, o sea, todas esas cosas buenas que tú haces, que la iglesia, luego las religiones dicen, pórtate bien, haz lo bueno y tendrás el reino de Dios. No, no es así, no, porque si no, la palabra del Señor estuviera mintiendo, y la palabra del Señor es pura, es santa, es al 100, no le podemos quitar, ella es así. Isaías 64:6 otra vez nos dice que el hombre y sus obras son como trapo de inmundicia, sucios, no valen para nada. Si tú tienes un trapo sucio, ¿qué haces? Si ya no sirve para nada, aunque lo laves no va a servir, a veces se va a podrir, lo tiras. Entonces así es, las obras del hombre así son como trapos sucios que no sirven para nada. Algo que esté podrido, son podredumbre. Entonces, pero cuando tú ya vienes a Jesucristo, entonces esas obras sí valen, porque son obras de fe, porque vienen ya que estás en justicia tú, mi amadísimo hermano. Cristo ya no va a pasar, Dios ya no va a pasar por alto a nadie. Los tiempos de ignorancia dice que ya pasaron. El Papa tiene que arrepentirse, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, los arzobispos de todas las iglesias, los monjes de toda clase de religión tienen que arrepentirse, porque todos los hombres son pecadores. Si no se arrepienten, todos van a ir al infierno. Todos esos cantantes, aunque le canten cantos bonitos, si no se arrepienten, al infierno se van a ir. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, porque todos somos pecadores. Lo dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, ¿sí?, de la gloria de Dios. Todos. Ahí no menciona nomás cierto grupo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 6:23 siempre Romano dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, del infierno. Pero la dádiva
El regalo de Dios es vida eterna, y ese regalo de la vida eterna solamente está en Cristo Jesús. Cuando tú lo recibes a Él, cuando tú lo confiesas como tu Salvador, cuando tú caminas en santidad como Él, porque es necesario seguir la paz y la santidad, nos dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14. Seguir la paz y la santidad, porque sin ellas no podrán ver a Dios, a Cristo. No podemos ver a Dios ni podemos entrar al reino de Dios. Y por eso nos dice la palabra del Señor en Juan, en primera de Juan, en el capítulo 3, verso 2 y 3, nos dice y todos aquellos, dice, que tienen esta esperanza de mirar a Dios, se purifican a sí mismos, ¿sí? Nos purificamos, caminando en santidad, ¿ok? Nos dice así: ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te das cuenta? Tenemos que vivir una vida santa como Él es puro. Mi amado, que el Señor te bendiga en esta mañana, que la paz de Cristo esté con todos ustedes, mis hermanos, y ustedes, mis amigos que no han recibido a Cristo, ¿ok? Dios quiere darle paz, ¿ok? Quiere darle paz, y la única paz que la van a encontrar en Cristo Jesús. Nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, tienes que hacer lo que Él dice, obedecer su palabra. Que el Señor te bendiga y que te dé los deseos de tu corazón este día, y que esos deseos estén basados bíblicamente, en las cosas que Él desea darte, y no en los deseos de que nosotros queremos, porque así nos dice la palabra del Señor otra vez en Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal. No hay que pedir mal. Toda aquella persona que pide para su deleite, oh Señor, que yo quiero un carro nuevo como el vecino, que tengo una casa así, que tengo esto y eso es pedir mal. No es que el Señor no te lo pueda dar, el Señor te lo puede dar, pero cuando tú estás en justicia, ¿ok? Cuando tú lo necesitas, ¿ok? Digamos que hayas prosperado y tú puedes comprarlo sin meterte en grandes deudas. Entonces son bendiciones de Dios. Pero si obtienes tú esas cosas robando, vendiendo drogas, y eso ya no es bendición, esas son cosas del enemigo. Que el Señor te bendiga, mi amado, y que la paz de Cristo esté con todos vosotros. Amén y amén.